Quiero agradecer la presencia aquí en el estudio del ingeniero Salvador Hernández Vélez. Él es rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, pues a quien hemos invitado para que nos platique pues lo referente al tema de el actual ciclo escolar después de la pandemia, después de pues tantos recortes presupuestales que han sufrido todas las entidades de este país, tanto estados como universidades. Señor rector. Muy buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Muchas gracias, estimado Sergio. A la orden. Oiga, lo comentaba ahorita, si bien las entidades públicas, las universidades, son de las más golpeadas económicamente por el tema pandemia y presupuesto. ¿Cómo le fue a la Universidad Autónoma de Coahuila después de la pandemia, pospandemia? Bueno, nosotros, como a todos, hace 2 años y medio, nos dijeron que no podemos estar en desarrollando actividades presenciales, que teníamos que hacer actividades digitales, virtuales. Afortunadamente nosotros ya teníamos plataformas digitales que, aunque ya las teníamos hacía varios años, realmente no estaban funcionando, funcionaban como al 4%, Sergio. Pero a partir de eso, en un periodo de unos 15 días o 3 semanas, pues pusimos a andar todas nuestras plataformas digitales y eso nos ayudó mucho para poder atender en esas circunstancias esta nueva situación. Eso implicó también todo un proceso pues de preparación, no solamente de los profesores, también de los administrativos y también de los propios estudiantes, aunque el estudiante más o menos ya tiene el chip integrado, ¿no? Porque son jóvenes que manejan muy bien. Es una generación más tecnológica, sí, ¿no? Sí, y mucho de las redes sociales. Entonces me parece que eso ha sido bueno. Imagínate que nos hubieran mandado a la casa y no hubiera habido redes sociales. Ahí se trunca todo. No, sería realmente una catástrofe. O sea, realmente la educación, el proceso educativo. O sea, que creo que es uno de los problemas que traemos ahora en las primarias y en las secundarias. Sí. Acuérdate que en la primaria y en la secundaria les dieron clases por televisión. O sea, no hubo ni siquiera una interacción por los medios digitales, sino el estudiante pues, se ponía frente a una pantalla de televisión, escuchaba alguna clase, pero no tenía ninguna forma de interacción. Uh-huh. Y el proceso de enseñanza-aprendizaje es un proceso de interacción. A ver, dígame una cosa, en función de esta teoría que usted está hablando, ¿qué vamos a ver en esta generación que va a egresar, los graduados, los nuevos graduados que tuvieron pues un proceso de enseñanza-aprendizaje medio truncado, medio difícil? Mi periodo de rector termina como en 1 año, 6 meses, 7 meses. ¿Sí? Bien, fíjate. Nosotros, en el caso nuestro de la Universidad Autónoma de Coahuila, el bachillerato que nosotros ofrecemos es de 2 años. Sí. Entonces nosotros ya, ahora en agosto, va a entrar la primera generación de bachillerato a las licenciaturas que nunca tuvieron clases presenciales. ¿Y cómo llegan esos alumnos? Bueno, llegan medio tímidos, llegan sin una comunicación, o sea, sin una interacción, llegan con problemas también pues de comunicación, de sociabilización, sí. Pero sobre todo también problemas emocionales. Es decir, porque acuérdate, en el salón de clases se construye no solamente el proyecto social de vida en cierta parte. Ahí influye todo, ¿no? Y en el salón de clases, incluso hasta un proceso de catarsis. En los pasillos y en todo, también se construye ahora sí que tu capacidad emocional, tu capacidad de resolver conflictos, claro, de atenderlos o de asimilarlos, o de no tener capacidad de hacerlo. Es decir, nosotros criticamos el pleito y criticamos toda una serie de cosas, o la interacción que se da, pero en esa interacción se da el proceso de formación emocional y de equilibrio emocional también. Bueno, hoy nuestros estudiantes que llegan en este momento, llegan sin todas esas cuestiones. No solamente es un problema de educativo, no solamente es un problema de formación intelectual, es un problema de formación emocional y es un problema de formación social. Como dice Coleman, o sea, cuando este señor que dijo que nosotros no solamente tenemos una inteligencia racional, sino también tenemos una inteligencia emocional
y una inteligencia social. Okay. Yo creo que sus planteamientos el día de hoy se evidenciaron mucho con la pandemia, no con la pandemia, con el aislamiento en el que vivimos. Y entonces vamos a recibir estudiantes en esas condiciones. Las otras preparatorias del Estado, muchas de ellas son de 3 años. Entonces quiere decir que dentro de un año... Tendrán un año todavía para generar ese proceso, ¿no? Pero todavía no estamos totalmente presenciales, ¿no? Entonces, y todavía tenemos muchos problemas. Bueno, ¿y qué va a pasar en función de este fenómeno? Lo que va a pasar con todas estas cosas. ¿Cómo lo van a contrarrestar? ¿Cómo va a ser la universidad, en el caso de sus carreras profesionales, para recibir a esos alumnos que no tuvieron ese proceso tradicional? Vaya. Yo creo que una de las cosas que va a pasar, o más bien un reto que nosotros tenemos que enfrentar las instituciones de educación superior en el país y en el mundo, es cómo vamos a hacer procesos de acompañamiento y de mayor atención a nuestros estudiantes. Porque si no hacemos esos procesos de acompañamiento, entonces esta interacción, que es muy importante, que se lleve a cabo no por lo educativo, sino por lo emocional y lo social, que también se da en las propias instituciones de educación superior, pues si no estamos conscientes de esa problemática y no la atendemos como una situación en la que también tenemos que colaborar, entonces hoy los estudiantes y las autoridades no solamente debemos preocuparnos por preparar bien nuestra clase, no, también tenemos que preocuparnos por tener una mayor comunicación con los estudiantes y con las estudiantes. Eso es muy importante. Encarrilarlos. Encarrilarlos y además orientarlos a ellos también a que interactúen. Porque a mí me decía, por ejemplo, una joven estudiante de medicina de Torreón, dice, oiga, yo estuve platicando con los alumnos de nuevo ingreso, rector, y los alumnos de nuevo ingreso, cuando fuimos a platicar con ellos, lo que nosotros hacemos aquí en la facultad, ella tiene un colectivo ahí adentro de la facultad para atender cosas. Y entonces dice, parecía que le estábamos hablando a una pantalla de televisión a los jóvenes estudiantes. O sea, no había, es bien preocupante. Entonces, realmente tenemos que poner sobre la mesa el problema y buscarle muchas alternativas de solución, buscarle las nuevas cuestiones. Este es el caso de los bachilleratos, pero por ejemplo, los médicos que van a egresar, los ingenieros civiles, los arquitectos, los comunicólogos, ¿cómo van a salir con estos 2 años? Van a tener problemas, pero no tan mal. No tan mal. ¿Por qué? Porque el joven que ya está a nivel profesional, en el caso de nosotros, de la Universidad Autónoma de Coahuila, en donde pudimos atenderlos a ellos en sus actividades prácticas, ¿verdad? De laboratorios, esas cuestiones, en grupos pequeños y en grupos chiquitos, pues ellos pudieron irse capacitando. Pero también ellos sí tienen un mejor manejo de las redes sociales. O sea, un joven ya de carrera, hay muchos que traen problemas, eso es cierto. Problemas con el aprendizaje, ¿no? Problemas con el aprendizaje y con el uso de las tecnologías de la información. ¿Sigue siendo la Universidad Autónoma de Coahuila la universidad de mayor universo en el estado de Coahuila? Sí, nosotros tenemos, la Universidad Autónoma de Coahuila el estado de Coahuila tiene 38 municipios. Sí. La Autónoma de Coahuila está en 20 municipios de esos 38. Pero esos 20 municipios abarca, ¿qué? El 92% de la población del estado de Coahuila. Eso no quiere decir que con el otro 8%, bueno, más bien no estamos en esas comunidades, pero ellos vienen con nosotros a la universidad también. Entonces, la Autónoma de Coahuila tiene estudiantes en sus 87 carreras y en sus 59 escuelas y facultades y en sus 8 centros de investigación, tiene estudiantes de todo el estado de Coahuila y de otras partes del país, incluso hasta otras partes del mundo, poquitos, pero los tenemos. Entonces, en ese sentido somos la universidad, la institución de educación superior más grande del estado y la más antigua también. O sea, mira, cuando se forma la Universidad Autónoma de Coahuila, se forma con escuelas. Aquí, por ejemplo, se forma con el Ateneo Fuente, que es la preparatoria, pues el ícono de la educación media superior, no solamente en el noreste de México, en el país. Sí, porque es una institución de más de 150 años. Luego se forma con otras escuelas como medicina, jurisprudencia, leyes, pues, ¿no? La carrera de Derecho, pero jurisprudencia, se forma
con creo también enfermería. Y al principio en la Universidad de Coahuila estuvo el Tecnológico de Saltillo, estuvo la Normal Superior y la Normal Básica. Fueron parte, y la Narro. Sí. Todas ellas eran parte de la Universidad de Coahuila, porque la universidad se formó con algunas escuelas que ya había de educación superior en el estado. En Torreón ingresaron también algunas de las escuelas, allá como la Preparatoria Venustiano Carranza, la Escuela de Comercio y Administración, bueno, hoy Facultad de Contaduría y Administración y Medicina. Esas escuelas que ingresaron en ese momento. En el norte ingresaron dos escuelas que son muy importantes. La Escuela Superior de Ingeniería, que está en Rosita, Coahuila, y la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica en Monclova, que la hizo el señor Pape cuando empezó en los 40 el proceso de construcción de Altos Hornos de México. Bueno, y hoy día sigue creciendo la universidad, sí, es decir, a pesar de los recortes presupuestales. Sí, cuando yo llegué como rector, nosotros teníamos nada más, estábamos en 13 municipios del estado, hoy estamos en 20. Entonces, sí, hemos venido creciendo y hemos venido acercando la universidad más a las comunidades de Coahuila, porque esas comunidades también pues tienen ya procesos de crecimiento y necesidades de formación de los que van a ir al mercado laboral en el futuro. Entonces Coahuila es un estado, pues es el segundo estado más competitivo del país, y eso, su competitividad depende también pues de todas sus instituciones de educación superior en las que estamos nosotros, pero también están las tecnológicas, las politécnicas, los tecnológicos y la Autónoma Agraria Antonio Narro. Es decir, o sea, somos un estado realmente con un buen número de instituciones de educación superior que se encargan pues de formar a toda la fuerza laboral de Coahuila. La otra cosa que estamos haciendo también es todo este acercamiento a través hoy de las redes digitales, te permite que llegues a ofrecer licenciaturas y bachilleratos en línea. ¿Cuánto le falta en la rectoría? A mí como un año, 7 meses, 6 meses. Ya casi, ¿no? Sí. Ya está pensando en dejar una universidad pues consolidada. En la medida de lo posible, porque traemos problemas estructurales muy serios. Al siguiente rector, si a mí me toca ahorita una universidad que yo la recibí cuando empecé con el problema de las pensiones, tener que conseguir recursos por el orden de los 280 millones de pesos en el primer año, pero en este año ya tengo que conseguir 520 millones de pesos extras. Y el siguiente año igual. El siguiente año sigue creciendo. Al siguiente rector le va a tocar un punto como en el 2025 por ahí, 2028, donde el costo de las pensiones en la universidad extra va a llegar a los 700 millones de pesos, de acuerdo con los estudios actuariales. Entonces es un problema enorme, o sea, porque 700 millones de pesos, un presupuesto de 3,000, o sea, eso es lo que va a tener la universidad, 3,000 millones de pesos. Sí, pero ¿y dónde va a sacar los otros 700 millones de pesos para poder hacer frente a las pensiones? Más del 20% en pensiones. ¿El resto se va en pago de salarios? No, los 3,000 se van, de los 3,000 millones de pesos, se van en salarios como el 90%. Y el otro 10 ya se va en infraestructura, en mantenimiento, en esas cuestiones. Pero no existe ni el presupuesto de nosotros, ni un solo 5 para las pensiones. Entonces, año con año tenemos que andar pues gestionando con el gobierno del estado, con el gobierno federal, o sea, y nosotros con los recursos propios, poquitos que generamos, que no son muchos, para poderle abonar y poder estar en condiciones de cumplir el problema que implica las pensiones. Pero ya para finalizar, ¿sigue siendo la opción más económica para estudiar? Sí, también, sí, claro. La Universidad Autónoma de Coahuila. Sí, totalmente, es la más barata del estado de Coahuila. Muy bien. Pues muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Pues muchas gracias, rector, a ti y a la orden. Le deseamos mucho éxito en el siguiente ciclo escolar, ¿verdad? Que va a estar muy complicado por todos estos elementos. Lo que nos acaba de explicar. Sí. Muchísimas gracias. Pues hay que entrarle.
De otra manera, pues... O sea, yo creo que ahí, o sea, Coahuila siempre ha tenido la capacidad de enfrentar las problemáticas y salir adelante en sus diferentes etapas de su historia. A lo mejor es un poco temprano que yo le pregunte esto, pero ¿usted ya está pensando en, después de dejar la rectoría, que viene? Pues me puedo dedicar a escribir. A escribir, porque no lo ha dejado de hacer. Y que me inviten ustedes a seguir. No, claro, claro que sí. ¿verdad? Aquí tiene su casa. Gracias, muy amable. Gracias, ingeniero. Vamos a hacer una pausa comercial, pero no se vaya, tenemos más información de interés para usted. Regresamos.